Hola a todos y todas, soy John Freddy Suárez Loaiza, soy instructor de Linielec Proyectos y los invito a que veamos esta nueva videoclase. Bienvenidos. Bueno, en esta clase iniciamos hablando específicamente sobre los seccionadores, ¿sí? Entonces, ya digamos que nosotros comúnmente conocemos los tipos de seccionamientos habituales utilizados, por ejemplo, en media tensión en la parte de distribución, como son, por ejemplo, los cortacircuitos, que acá los vemos en la imagen de las cuchillas monopolares. Y pues tenemos también cortacircuitos apagachispas, ¿sí? O con cámara de extinción en vacío, los cuales pues vamos a encontrar también en diferentes, digamos, niveles de tensión y de corriente, ¿sí? Y pues también tenemos unos seccionamientos tripolares, que en el común se les dice apagachispas, y digamos son seccionamientos como su nombre lo dice, pues que su accionamiento es, digamos, se da al mismo tiempo en este caso, pues para las tres fases, ¿sí? Y normalmente, pues deben tener un mecanismo de extinción de arco. Estos son, digamos, seccionadores que son más que todo utilizados, digamos, en las redes de distribución como tal. Pero en esta clase nos vamos a enfocar ya más que todo en los seccionadores que nosotros vamos a utilizar en las subestaciones como tal, sí, específicamente en subestaciones de tipo exterior, en subestaciones de patio, sí. Por ende, pues estos seccionamientos que vamos a ver, pues son especialmente para subestaciones de tipo ICE, ¿sí? Aisladas en aire. Para subestaciones de tipo GIS, pues ya como lo hemos visto anteriormente, pues vemos que todos los elementos están allí digamos, consolidados, por decirlo de alguna manera, dentro del mismo equipo, ¿cierto? Dentro del mismo contenedor. Entonces, ahora vamos a ver algunos de los seccionadores más utilizados en las bahías exteriores de las subestaciones de tipo AIS. Listo. Para ello, nos vamos a apoyar en esta página. Yo les voy a estar dejando el enlace allí en la descripción del video. Nos vamos a estar apoyando en esta página de ABB, que es una página pública donde ellos manejan, digamos, el catálogo de sus seccionadores, pues, y de las subestaciones que ellos construyen. Listo, entonces es una herramienta muy buena, digamos, para seleccionar estos seccionadores y para ver su funcionamiento, digamos, en tercera dimensión. Listo, entonces allí especialmente agradecimientos a Bebé pues por esta herramienta que nos han dispuesto, perdón, a todos en internet, de muy fácil utilización y de muy fácil acceso para todos. Bueno, entonces para iniciar, tengamos en cuenta primero que todo, pues específicamente el seccionador o los seccionadores como tal, ¿para qué los necesitamos? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que hay una diferenciación allí entre el interruptor de potencia que nosotros normalmente utilizamos para hacer un corte como tal en el fluido eléctrico, pero digamos que es con el cual nosotros en una subestación podemos hacerlo bajo carga. Con un seccionador, digamos que el seccionador como tal es un dispositivo mecánico que nos permite tener ese aislamiento, nos proporciona ese aislamiento cuando lo vamos a requerir por maniobras, por cualquier labor que tengamos que hacer en la subestación y con el que básicamente pues nosotros podemos conmutar pequeñas corrientes, ¿sí? Digamos donde no hayan cambios muy significativos de tensión. La idea es pues en lo posible no tenerlos que maniobrar bajo carga a menos que cuenten con algún mecanismo de extinción de arco. Sin embargo, vamos a ver ahora pues en algunos apartes de videos
pues que hay situaciones en las que se hacen pues las maniobras con tensión y digamos con unas corrientes considerables. De todas formas, principalmente el seccionador allí nos está permitiendo en cumplimiento de las reglas de oro hacer ese corte visible y esa condenación o bloqueo. Listo. Debemos tener en cuenta que ya dentro de una subestación los seccionadores los vamos a tener de diferentes tipos, como vemos aquí en la siguiente imagen. Vamos a tener unos seccionadores de barra, que son como los seccionadores generales en cuanto a la alimentación de la subestación como tal, y ya vamos a tener unos seccionadores de línea, ¿sí? Pero digamos que también debemos contar a su vez con unos seccionadores de puesta a tierra para que a su vez que hagamos el corte visible y condenación o bloqueo podamos poner a tierra nuestras líneas. Y de igual manera pues contamos con un seccionador de bypass que nos permite energizar entre una barra y la otra, o digamos entre un punto de la subestación y otro, cuando se requieran hacer maniobras, por ejemplo en estos seccionadores de barra y de línea, o por ejemplo en el interruptor de potencia u otros elementos que hayan en ese recorrido digamos de la línea allí. Entonces el seccionador de bypass, como toda conexión de bypass, lo que nos permite es tener la opción. Es un seccionador que mantiene normalmente abierto al igual que el de puesta a tierra, y solo pues cuando ya sean este tipo de maniobras pasa a ser cerrado. Entonces es un seccionador que nos va a permitir, todo bypass nos va a permitir hacer un puente entre un punto y el otro, dejando por fuera, con la posibilidad de dejar por fuera esa otra sección de línea que necesitamos tener allí efectivamente pues aislada para cualquier maniobra o sustitución pues que tengamos que hacer allí en ese punto. Vamos a ver entonces, aquí pues nos salen 6 tipos, son los 6 tipos que vamos a trabajar en esta clase, 6 tipos de seccionadores para subestaciones de AIS, y empezamos por el primero, que es el seccionador de rotura central horizontal, ¿sí? Es un seccionador que funciona de manera horizontal, se le dice seccionador de rotura central, ¿sí? Y básicamente, como lo podemos ver acá en este punto, tenemos allí el conjunto para cada una de las 3 fases. Listo, entonces ya vamos a ver cada una de sus partes y cómo funciona. Aquí pues siempre hay una opción de observar, una opción pues de observar sus características técnicas. Hay una opción pues para el catálogo ya con especificaciones más detalladas. Y por ejemplo, acá podemos ver que este tipo de seccionador viene para trabajar en tensiones hasta 550 kilovoltios, por lo menos en esta referencia que nos están mostrando aquí de ABB, para una corriente de 4000 amperios y un nivel básico de aislamiento de 63 kiloamperios. Nos dicen que es un tipo de seccionadores que tiene un diseño de baja fricción, ¿sí? Y ofrecen una resistencia de contacto minimizada. Ahora están equipados con un enclavamiento de centro muerto, que ya vamos a ver cómo funciona ese enclavamiento, que es el que nos va a permitir en todos los seccionadores una mayor fiabilidad en condiciones extremas. Es decir, que digamos si hay movimientos sísmicos, si hay algún tipo de situación atípica en la bahía de la subestación, pues no se vaya a volver a energizar el seccionador cuando éste se encuentra, por ejemplo, desenergizado, ¿sí? Cuando lo tenemos abierto el seccionador, entonces nos da como esa garantía. Nos dicen que características importantes de este seccionador: no tienen resortes externos en los dedos de contacto, ya vamos a ver cuáles son los dedos de contacto. Tiene un muy buen diseño de enclavamiento mecánico, fuertes pedestales rotatorios. Los pedestales son los soportes de donde están los aislamientos, ya los vamos a ver también en funcionamiento, y capacidad para romper el hielo en esos puntos donde se llega a esas bajas temperaturas, y las capas de hielo o los manguitos de hielo pues podrían generar digamos allí un impedimento para el accionamiento
adecuado de los contactos. Nos dicen que entre las aplicaciones pues se utiliza en la gran mayoría de subestaciones debido a su flexibilidad y simplicidad al momento de disponerlo para su funcionamiento. Entonces, de hecho es un seccionador bastante utilizado, digamos que es uno de los más comunes. Listo, entonces aquí podemos ver las partes. Tenemos bueno, antes de ver las partes a detalle, quiero que veamos su operación así de primera mano, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo hace la apertura y una vez se hace la apertura, también se acciona inmediatamente una puesta a tierra y en cortocircuito de todas las fases. Vamos a volverlo a colocar, se abren los contactos y se acciona la puesta a tierra, ¿sí? Y allí pues está trabajando el enclavamiento que va, digamos, a impedir que ante cualquier movimiento se vuelvan a accionar estos contactos. Entonces, básicamente aquí nos vamos hacia el mecanismo de operación, ¿sí? Esos mecanismos de operación, digamos, nos enmarcan de qué tipo puede ser el seccionador, si va a ser un seccionador de tipo cuya operación va a ser manual o va a ser motorizada, ¿sí? Y ese mando como tal, pues está aquí en este punto que vemos acá, sí, que es el mecanismo de operación. Entonces, dependiendo del tipo de seccionador, vamos a tener mandos por pértiga y vamos a tener mandos mecánicos a distancia, sí, donde digamos se esté evitando como tal un contacto directo donde se pueda provocar una tensión de contacto o una tensión de paso allí en la maniobra. Esos mandos mecánicos pues van a haber mecanismos que son de manivela, algunos que son de transmisión, otros que son de cadena y piñones, hay de diferentes tipos y normalmente estos mandos que ya sea con manejo a pértiga o ya sea de manejo mecánico, pues más que todo los vamos a ver en la media tensión, ¿sí? Y digamos dependiendo también el tipo de seccionador que ahora vamos a ver un poco más a detalle, como por ejemplo en el caso de los seccionadores de tipo pantógrafo y semipantógrafo que normalmente pues trabajan con un mando motorizado. En ese caso estaríamos hablando del otro tipo, el otro tipo de mando que es que se le dice pues motorizado o por servomotor, que es donde tenemos un motor eléctrico con reductor o tenemos un grupo motor bomba con transmisión hidráulica o motor compresor con transmisión neumática, ¿sí? Eso ya es dependiendo pues como lo que nos ofrezcan en el mercado, lo que nos ofrezca el fabricante y digamos también lo que esté en ese caso el operador de red dispuesto también en términos de costos a pagar y de acuerdo al diseño de su subestación, porque pues eso también digamos va a impactar los costos del equipo como tal. Listo. Por ejemplo, estas son algunas maniobras manuales, ¿sí? Aquí esta, por ejemplo, es una maniobra de manivela. Bien, cerramos acá y nos vamos a ver el resto de partes. Entonces aquí tenemos todo lo que es pues digamos el seccionamiento de tierra, ¿sí? O cuchilla de tierra, ahí la podemos ver. Podemos colocarla a operar, vemos en funcionamiento todo el mecanismo de enclavamiento. Estos son pues los pedestales rotatorios de los que hablábamos ahora, ¿sí? Y son los que permiten el accionamiento de las cuchillas de tierra y a su vez el enclavamiento, ¿cierto? O sea, las liberan y a su vez se provoca el enclavamiento de los otros contactos que ya vamos a ver. Listo, entonces vamos a cerrar acá. Cerramos y nos vamos a otra de las partes que son los aisladores de soporte. ¿Sí? En este caso, pues normalmente son aisladores de porcelana, su longitud o altura va a ser dependiendo del nivel de tensión que estemos manejando. Y como lo vemos aquí en la parte inferior de los mismos es donde tenemos el pedestal rotatorio, ¿cierto? Bueno, cerramos acá y vámonos a los terminales de conexión.
¿sí? Entonces aquí en los terminales de conexión, aquí los vamos a ver mejor en esta imagen. La conexión se hace en esta parte de encima, ¿sí? Veámoslos ahora sí acá en esta imagen, donde podemos ver allí como, digamos, ya con mayor detalle, vemos que en la platina hay unas perforaciones, ¿sí? Ahí vemos en un lado cómo es internamente, están dos secciones, y en la parte superior queda la platina en la que nos vamos ya a conectar con un, valga la redundancia, con un conector de tipo paleta. Puede ser que tenga, digamos, las dimensiones para esa conexión allí, que pues en lo que nos proponen en la imagen en este caso sería, por ejemplo, con cuatro tornillos. ¿Sí? Para esto pueden venir diferentes tipos de conectores, generalmente ya sea según la norma que les corresponda, de la norma DIN. Recordemos que la norma DIN es de la industria alemana, o de la norma NEMA, ¿cierto? Que es la, digamos, la americana. Acá podemos pues ver también un poco más de cerca la operación, ¿sí? Y por eso, pues, digamos, ahí vemos ya cómo, cómo actúa ese mecanismo rotatorio y a su vez de enclavamiento del que hablábamos ahora. Listo, vamos a cerrar acá y ahora vamos a ver, acá se dividen dos contactos, ¿sí? Entonces hay un contacto del lado de la corriente, de donde viene la corriente, sí, que normalmente va a ser el contacto de tipo puño, sí, es el que tiene de tipo puño. Veámoslo acá en la siguiente imagen. Ahí vemos que se le dice de tipo puño pues por la forma que tiene en el extremo. Ya veámoslo operar acá. Entonces normalmente ese contacto de tipo puño pues es el que, es el que está generalmente hacia el lado de la corriente. Y ahora vamos a ver el otro contacto que es, digamos, el que da continuidad, por decirlo de alguna manera, a la carga, ¿sí? Se le dice el contacto de dedos, debido a que ya a diferencia del de puño, vamos a colocarlo a operar acá para que lo veamos mejor. Por esto se le dice de dedos, ¿sí? Por estos contactos en la forma que los tiene acá, que a veces se les dice pues que hay unos contactos de tipo tulip, ¿sí? Y que llegan y hacen conexión cuando se cierran, hacen conexión con el contacto de tipo puño. Listo, y ahí pudieron pues observar ustedes también a su vez el accionamiento también de los contactos que también son de dedo, de la puesta a tierra. Ahí pueden ver la apertura de los dos contactos en el centro, si veanlos acá, y pues ahí fue una apertura, digamos, con demasiada carga, ¿cierto? Con demasiada corriente, pues generó un arco bastante considerable. Aquí vemos pues otro cierre del seccionador de rotura central horizontal. En este caso pues no tenemos el mismo tipo de contactos de los que hablábamos ahora, de puño y de dedos, pero el funcionamiento es igual, ¿sí? El funcionamiento es el mismo. Vamos a cerrar acá. Y entonces ahí tenemos como tal pues el seccionador de rotura central de tipo horizontal. Vamos a pasar ahora a otro seccionador que es el seccionador de doble rotura, ¿sí? Que tenemos aquí en pantalla, pues también funciona de manera horizontal, y de acuerdo a su operación, como lo vamos a ver en este momento, pues le dicen también que es un seccionador móvil o seccionador rotatorio. Bueno, le dicen de diferentes formas en el común, ¿sí? Acá técnicamente pues el fabricante lo llama de doble rotura horizontal. Ya no hay una abertura como lo veíamos ahora, ese contacto de puño y dedos, sino que básicamente lo que queda es totalmente abierto de un contacto tanto del lado de la corriente como del otro lado, que se le llama el contacto móvil, que son los que vemos acá, ¿sí? Entonces de este lado es el que le llaman el contacto. El de este lado es el contacto, le llaman el contacto pues del lado de la corriente. Acá pues también en todos vamos a ver prácticamente el mismo accionamiento también de la puesta a tierra y en cortocircuito.
Ahora vamos a ver el del lado que se le llama el contacto fijo, ¿sí? Este de acá, que es el que se le llama el contacto fijo. Vamos a verlo ahora operando, ¿sí? Y básicamente pues lo que está haciendo el intermedio simplemente como les decía separar los dos contactos. Ahora, la diferencia muchas veces de estos tipos de seccionador, de cuando utilizo el uno y el otro, puede ser por capacidades de corriente, de bill, de nivel básico de aislamiento, o por también generalmente por temas de espacio en la subestación, ¿sí? Normalmente por temas de espacio. Y pues eso también va a impactar, digamos, los costos del mismo. Ahora, al igual que lo veíamos en el otro seccionador, tenemos pues los aisladores soportes, ¿sí? De igual manera en la parte inferior pues están los pedestales móviles. Tenemos también el mecanismo de operación, ¿sí? Que como les decía ahora pues ya tiene esa opción de ser, digamos, manual o de ser motorizado. Y también tenemos la cuchilla o el seccionamiento de puesta a tierra, ¿sí? El seccionamiento de puesta a tierra como lo tenemos acá, vamos a verlo operando, ¿sí? Ahí vemos cómo mueve todo el pedestal móvil, cómo gira, de manera que abre el seccionamiento de la parte de arriba, ¿sí? En este caso lo cierra porque ya abrió la puesta a tierra, vamos a verlo operar de nuevo. Entonces abre. Ahí está abriendo los contactos de la parte superior y acto seguido se acciona el seccionamiento de puesta a tierra. Ahí como ya se hizo la maniobra de cierre, entonces ya lo contrario, ¿cierto? Listo, entonces ahí vimos trabajar nuevamente las cuchillas o el seccionamiento de puesta a tierra. Bueno, de igual manera acá pueden encontrar pues una información de especificaciones técnicas. En este caso, a diferencia del anterior, es un seccionador hasta 420 kilovoltios y de igual manera pues tiene una menor capacidad de corriente. El otro era de 6000, este es de 3150 y también tiene una menor capacidad en bill. El otro era de 63, este es de 50 kiloamperios. También son de diseño de baja fricción, perdón, con una resistencia minimizada de contacto y de igual manera pues como ya lo pudimos ver están equipados con un enclavamiento de centro muerto que fue el que acabamos de ver trabajar para mayor fiabilidad en condiciones extremas. Conserva casi las mismas características del anterior, ¿cierto? Que ahí los podemos ver y normalmente nos dicen que su aplicación es en subestaciones que tienen un espacio de fase limitado, ¿sí? O sea, en términos de fase, el otro veíamos pues que, digamos, se abren los dos, digamos, los dos contactos, ¿sí? El contacto de tipo puño y el de tipo dedos. Y pues digamos esto necesita un rango de movilidad y ese rango normalmente tiene que abarcar un ángulo de 90 grados. Entonces, muchas veces con este tipo de seccionadores lo que nosotros podemos es esa distancia que me está cubriendo el contacto al abrir en un ángulo de 90 grados y que queda en cercanía con la otra fase, con este tipo de seccionadores nosotros lo podemos reducir, ¿sí? Lo podemos reducir al distribuir esa longitud ya entre los dos contactos de un lado y el otro. Entonces, por eso hablamos de un espacio limitado de fase y de instalaciones de baja holgura vertical. O sea que digamos, si estamos hablando de baja holgura, es que no hay como mucho, digamos, espacio hacia la parte superior para nosotros poder, digamos, instalar un seccionador de los que vamos a ver a continuación, como son, por ejemplo, el de tipo pantógrafo, semipantógrafo y el vertical. Entonces, si no tenemos mucha holgura en cuanto al espacio vertical, pues también estos seccionadores nos dan, digamos, esa facilidad allí. Veamos entonces en operación el seccionador de doble rotura horizontal. Los espero en una próxima clase. Hasta luego.